Bueno, River acabó de perder 1-0 frente a Boca. La verdad que la sacamos barata, es lo primero que me nace decir, porque realmente ellos tuvieron 4 claras, solo una de ellas terminó en gol, que fue el penal estúpido de Rivero, que tiene que urgentemente volver a divisiones inferiores. Porque yo de ese pibe mucho no dije, porque era un pibe, porque, viste, yo además tanto dije un montón de cosas y bueno, el tiempo me terminó dando la razón, porque ahora en Real Madrid no lo quiere nadie. Pero bueno, viste, decidí cuidarme yo un poco frente a Rivero, y la realidad es que es un pibe que no le da para estar en primera de River. Tiene que volver urgentemente a las inferiores. Una cagada que no se la puede mandar nunca a nadie, ningún jugador de primera de River. Pero de todas maneras, si no era ahí, la pelota iba a terminar entrando por otro lado, porque la verdad que hoy River jugó un partido desastroso, como todos los que viene jugando, básicamente, solo que hoy se enfrentó a un rival de mayor jerarquía y hoy no tuvo la suerte que tuvo, por ejemplo, frente a Racing, que fue el primer partido que River había jugado donde se le podía realmente complicar en función del nivel del rival, y dependió de 2 horrores del defensor de ellos, en este caso Marco Rojo, para que pudiera ganarlo, ¿verdad? En este caso River no tuvo esa suerte y se dio lo que se termina dando en general, ¿no? Es lo que yo digo siempre: cuando vos jugás mal, eventualmente perdés, y cuando vos jugás mal, podés ganar un partido igualmente jugando mal, pero a la larga vas a perder, y cuando jugás mal dependes mucho de la suerte. Suerte que hoy River evidentemente no tuvo, porque el arbitraje no le jugó a favor, tampoco le jugó en contra. Creo que el arbitraje de hoy fue bastante justo. No le jugó en contra y no tuvo suerte, porque jugó contra un rival que no tenía o nunca tuvo un defensor como Marcos Rojo durante los 90 minutos, que se haya podido mandar alguna cagada y que le haya habilitado a River a convertir, porque River es un equipo que por motus propio no puede convertir goles porque no tiene juego, no tiene delanteros. Hoy el único delantero que pudo haber convertido se lesionó a los 15-20 minutos, que es obviamente Driussi, que es un jugador emblema, un jugador emblemático más que emblema. Yo se los decía en el partido anterior, es un jugador que tiene rachas donde no convierte, rachas donde sí convierte, y rachas donde vive lesionado, ¿no? Es un jugador que no tuvo que haber regresado a River en ese estado físico, y aún así regresó, y aún así se le metió al Austin 10 palos verdes para traerlo, y no sirvió, no valió la pena. Pero hoy el partido no se explica por la falta de un delantero, que es fundamental, ¿no? Hoy es fundamental un delantero. Ellos también necesitan un delantero, porque Merentiel cerró cada gol increíble. Pero no me voy a abarcar a hablar de ellos. Yo quiero hablar de River, que es mi equipo, no el equipo de ellos. El mal funcionamiento de River como equipo obviamente no se debe a la ineficacia de los últimos jugadores del plantel, que son los que tienen que meterla, sino que el problema de River evidentemente es el mediocampo, como hace mucho tiempo lo viene siendo, y obviamente también la defensa, ¿no? Porque hoy tenemos a un Martínez Cuarta que es un desastre, cada vez juega peor, un Rivero que tiene que jugar en la reserva, y bueno, un Montiel que hace lo que puede, y una Acuña que hace lo que puede. Sí. Acuña es un jugador que me sigue sin convencer. Es un jugador que lo sigo teniendo acá en la garganta. Pero hay que ser honestos, hay que sincerarse, y hay que decir realmente es lo mejor que tiene River. O sea, Acuña, un jugador que no juega bien, que de 40 centros 2 son buenos, 38 son malos, que no se puede sacar a un jugador de encima, y que vive más peleándose que de lo que vive jugando en el partido. Aún así es lo mejorcito que tiene River. Un Colidio que hoy no la tocó, y yo creo que si lo hubiera tocado no hubiera hecho ningún tipo de diferencia, porque es un jugador que nunca hace la diferencia. Hoy River fue un equipo que tuvo una sola situación, que ni siquiera fue clara de gol, porque ni siquiera fue dentro del área grande, ni mucho menos del área chica.
fue afuera, un remate de Salas que entró por Driussi, que a simple vista había parecido que había pasado cerca del palo derecho y en realidad pasó bastante lejos. Una vez que la cámara pasaba la de atrás y se veía la jugada desde atrás del jugador, ahí te das cuenta que la pelota había pasado bastante lejos, no fue tan clara como había parecido a simple vista. Y un equipo que básicamente sostiene estos triunfos, esta racha, este veranito al cual yo les advertía. Ojo que esto puede ser un veranito, ojo que esto puede ser un veranito, ojo que no se jugó con nadie, contra el único que se jugó fue contra Racing y ganamos de pedo gracias a 2 errores de ellos. Ojo que todavía no se jugó con nadie porque venimos jugando muy mal. Y bueno, terminó siendo todo un veranito. ¿Por qué? Porque esta derrota obviamente dilapida lo poquito, por no decir ínfimo, que se construyó hasta ahora con estos triunfos absolutamente irrelevantes de River, ¿no? O sea, se dilapidó eso y pasamos de estar quizás en la franja verde de una franja de rendimiento, ¿no?, a la parte roja. No te diría al pozo, porque se terminaron ganando partidos este último mes, o estos últimos 2 meses, se ganaron partidos, pero sí con esta derrota en Superclásico, digamos el partido más importante por lejos que teníamos y que se perdió, y de la forma en que se perdió, en el Monumental encima, de local, frente a 85.000 personas o más, y realmente dilapida, destruye lo poco que se había construido hasta ahora. Volvemos a tabula rasa, arrancamos de cero nuevamente. De vuelta voy a decir lo que vengo diciendo en mis últimas reacciones. Yo por ahora no voy a pedir la cabeza del Chacho porque todavía el equipo no es el de él. Todavía el equipo es el equipo de Gallardo. Hay jugadores que no se entiende cómo pueden estar jugando en River. Hay jugadores que realmente no se entienden, no solo cómo pueden estar jugando en River, sino cuánta plata se puso para traerlos a jugar en River. O sea, no solamente no se entiende cómo pueden estar jugando en River, sino que no se entiende el monto que a River le costaron traerlos. Estoy hablando de Galopo, estoy hablando de Driussi. Bueno, Galopo creo que vino, no se puso mucha guita. Estoy hablando de Driussi, estoy hablando de Acuña, estoy hablando de Martínez Cuarta. 7 palos verdes por Martínez Cuarta se puso. Estoy hablando de Castaño, que hoy ni jugó, gracias a Dios no jugó hoy. Estoy hablando de Salas, ¿se entiende? Estoy hablando de un montón de jugadores que se puso una fortuna de guita y no se entiende todavía por qué están jugando en River. Bueno, Acuña tal vez te puedo entender por qué juega en River, pero tanto por Acuña, por un jugador que vino, no sé si decir roto, pero vino con un nivel bajísimo. Desde ya que 7 palos verdes no hubiera pagado ni en pedo por Martínez Cuarta. Si yo fuera director técnico y mi función sería ver a los jugadores, ver las actualidades de cada jugador, ver cómo están, lo que yo hubiera visto en Martínez Cuarta seguramente no hubiera sido meritorio para traerlo, ni de cerca, y aún así se lo trajo igual. Y así con todo el resto de pibes faloperos que no tienen que estar jugando en River y que están jugando en River, ¿no? Y después tenés a los pibes, ¿viste? A los pibes. Ahora hablando literalmente. No es por acá. A los pibes faloperos. ¿Entendés? Que no se entiende. No se entiende realmente. Juan Cruz Mesa. El otro, Subiabre, que el otro día tuvo un partido desastroso. Rivero. Se les da oportunidad, se les está dando oportunidad, se les está dando minutos, se les está dando una serie de partidos consecutivos y no lo aprovechan, macho, no lo aprovechan. Entonces ya
cada vez más uno empieza a decir, bueno, entonces al final no era una cuestión de darles minutos y de darles rodaje. Era simplemente una cuestión de que no estaban en nivel. O sea, al final Gallardo tenía razón. El problema de Gallardo, y es lo que lo vuelve indefendible, y por eso yo nunca voy a estar equivocado en mi análisis y en mi crítica hacia el muñeco, es que al tipo se le dio una billetera así gigante y trajo cualquier falopa. Entonces, ustedes a mí me pueden venir a decir cualquier cosa ahora, pero si vos ves que tenés razón, viste, lo que van a hacer, lo que quieren generar esa grieta en la hinchada de arriba, lo que me van a venir a decir ahora es, vieron que el problema no era Gallardo, eran los jugadores. ¿Y quién los trajo esos jugadores? ¿Quién los eligió? ¿Quién se les dio las puertas del club, todas las llaves habidas y por haber del club, y trajo esos jugadores? Entonces, sea cual sea la realidad de la situación, ¿sí? A estos jugadores, a este plantel, ¿sí? Lo trajo Gallardo. Este plantel lo armó Gallardo en su integridad. Entonces, si resulta que en realidad nunca fue el problema el DT y siempre fueron los jugadores, ¿quién los trajo a estos jugadores? El DT. O sea que el problema siempre fue el DT. Por eso al Chacho Coudet hay que darle una oportunidad de que él arme su equipo. No creo que se le dé la billetera que se le dio a Gallardo, no creo que se le den todas las llaves del club. Dudo que se le... porque realmente no ganó nada el Chacho en River como DT digo. Entonces no tendría mucho sentido que se le den todas las llaves del club como se le dieron a Gallardo. Pero habría que al menos traer algunos jugadores de su paladar. Es lo bueno, elegí jugadores que te gusten a vos para poder llevar a cabo tu idea. Y bueno, ahí vemos. Entonces cuando eso ocurra, ahí se va a hacer un análisis del DT. Yo ahora no puedo hacer un análisis del DT porque los jugadores que está administrando no los trajo él. Y yo entiendo que pierdas contra Boca, es un partido que no tenés que perder nunca, pero entiendo porque es un equipo que más o menos está a tu nivel. Pero perder así, sin casi haber pateado al arco en el Monumental, porque si vos perdés porque el arbitraje te perjudicó, bueno, vaya y pase. Si perdés porque tuviste 10 chances y el arquero de ellos se levantó con el pie derecho y atajó todo, y la que te metieron a vos fue un tiro aislado, bueno, vaya y pase. Si perdiste el partido porque te robaron y porque el arbitraje fue un robo a mano armada, bueno, vaya y pase. Pero perder habiendo merecido, ¿sí?, que te comas 2 o 3 goles, ¿sí?, porque no es que River hoy perdió por la mínima y ya está. Entonces nos abstraemos del juego, analizamos el resultado, que es lo que a mucha gente le gusta, analizar resultados, ¿no? Y decimos, bueno, nada, River perdió 1-0, como solamente analizo resultados, listo. Perdió 1-0, pudo haber sido peor, pudo haber perdido 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, ¿no? Pero como a mí me gusta analizar el juego, no el resultado, ¿no? Como siempre digo, desde el juego hoy River mereció perder por mayor diferencia de gol. No sé si 3-0, pero 2-0 yo creo que si el partido terminaba 2-0 era muy justo. Era muy justo. Y afortunadamente así no ocurrió. Pero no importa el resultado. Lo que importa es cómo jugó River, cómo se desarrolló el partido. Y lo que determina o lo que marca el desarrollo del partido es que River no pateó al arco. Que River no pateó al arco, eso es lo que marca el resultado, el partido. Que River no pateó al arco. Que River tuvo 2 o 3 aproximaciones en el segundo tiempo que ellos pudieron defender bien. Y nada más. Y nada más. Y eso yo se lo puedo permitir a un Patronato, a un Barracas, ¿viste? Es decir, bueno, al menos tuvieron 2 o 3 aproximaciones de visitante. Bueno, ¿viste? Se lo puedes permitir. Pero a un equipo como River, de local, no te puedes conformar con 2 o 3 aproximaciones. Un equipo como River, con el presupuesto de River, con la historia y la hinchada de River, y encima jugando de local. No te puedes conformar con 2 o 3 aproximaciones en el segundo tiempo. Pero ni de cerca, che.
Entonces, se nos va a hacer largo este año, se nos va a hacer muy largo este año. Todo gracias al plantel pésimamente conformado que tenemos, con jugadores que hoy no estuvo ni uno a la altura. Hoy no hubo un jugador de River que vos digas jugó bien. Hoy Boca lo tuvo, que se llama Leandro Paredes. Hoy Leandro Paredes jugó decididamente un muy buen partido. Hoy River no tuvo tal jugador en cancha. No tuvo ni siquiera un jugador que vos digas, bueno, jugó un buen partido. No, ni siquiera eso. Hoy todos los jugadores de River jugaron 4 puntos para abajo. Todos. Sin excepción, salvo el arquero, que atajó una muy buena del Changuito Ceballos. Salvo el arquero, que no tiene la culpa del penal que se comió, porque los penales son goles y son bien pateados. Y Leandro Paredes lo pateó bien. Por ende no se le puede decir nada al arquero por no haber atajado un penal bien pateado. Fue el único que se salva. El arquero es el único que se salva. Pibe, salido del club. El único que tiene la titularidad asegurada hoy, diría yo. Nada, gente. No hay mucho más para decir. Vamos casi 16 minutos y medio de video. Y ya todo lo que dije ya lo dije en videos anteriores. Nos volvimos... Yo no. Pero lo digo como hincha de River y como hablando desde la hinchada en general. Nos volvimos a comer un veranito de partiditos insignificantes realmente frente a rivales insignificantes, jugando casi siempre mal. El único partido que jugamos bien fue contra Belgrano. Fue el único partido que jugamos bien. El resto todos partidos muy malos. Al comienzo se podía llegar a ver una mejora, ligera mejora frente a lo que se veía viendo del River de Gallardo. Ahora yo lo pienso en retrospectiva y digo, capaz que eso nunca existió. Capaz que nunca existió tal mejoría y simplemente uno estaba sesgado para intentar ver algo mejor, porque uno quiere creer que River juega mejor porque cambió de DT y porque es lo que uno quiere que ocurra. Entonces, hablando mucho desde el deseo, uno capaz que decía, bueno, hubo una mejoría, y porque además había ganado, había debutado con un triunfo el Chacho. Entonces uno capaz que decía, bueno, se mejoró desde el juego un poquitito, pero tal vez ni eso, tal vez ni siquiera se mejoró ni un poquitito desde el juego, que siempre seguimos siendo el mismo equipo pedorro, falopa de siempre, en el que pasamos por un veranito de unos 7-8 partidos y ya está. Algo que con Gallardo, si ocurrió una sola vez en los últimos 2 años que estuvo como DT, si no, no ocurrió nunca. Aunque Gallardo tuvo sus 2 veranitos, lo que creo que no fueron de 8 o 7 partidos, fueron de 5 o 6 partidos, pero fueron veranitos al fin. Y listo. No sé realmente si River evidentemente mejoró su juego ligeramente como yo marcaba en esos partidos, o si fue simplemente una opinión que yo esgrimí desde el deseo. No sé qué decir. Lo que yo estoy seguro y que siempre dije es que River juega mal. Juega mal, no juega a nada, mejor dicho, no es que juega mal. Porque vos podés jugar a algo pero ejecutarlo mal. Entonces vos podés tener una idea de juego, podés querer jugar a algo y simplemente por incapacidad no lo podés ejecutar. Pero River ni siquiera eso. River no se sabe a qué juega, si juega a los centritos, si juega al tocar de acá para allá y nunca profundizar. No se sabe a qué juega River. Pero bueno, nada, no voy a decir mucho más. Esas fueron mis impresiones del partido. Ese fue mi análisis del partido. La verdad que no me sorprende el resultado por cómo venían los dos equipos. Quizás en la previa yo veía que Boca hacía mucho tiempo que no ganaba en el Monumental. Entonces eso es lo que a mí quizás me daba un poquito de esperanza. Creo que desde el 2022 que Boca no gana en el Monumental. Eso me daba un poquito de esperanza a mí, decir, bueno, ellos vienen bastante mejor que nosotros. Están compitiendo en la Copa Libertadores. Ganaron sus 2 partidos, nosotros ganamos uno y empatamos el otro.
vienen bastante bien. O sea, de repente, por esta diferencia o esta paternidad que le tenemos en la cancha de River, si se quiere, de alguna u otra forma, capaz que terminamos ganando. Hace mucho tiempo que ellos no nos ganan en el Monumental. Bueno, yo me agarré de eso, ¿viste? Me agarré de la fe, me agarré de las estadísticas, ¿viste? Me agarré de las estadísticas, porque cuando no te puedes agarrar del juego, que es en definitiva de lo que te tendría uno se tendría que agarrar cuando piensa que su equipo puede ganar. Bueno, cuando eso no pasa, te terminas agarrando de cualquier cosa, de la fe, de la religión, de las estadísticas, de la camiseta, de cualquier cosa menos del juego. Bueno, y estas cosas terminan ocurriendo. Gente, no hay mucho más para agregar. Les mando un fuerte abrazo.